Hola, mi nombre es Katherine Furmen, soy docente del Departamento de Psicología de la PUC y hoy compartiré con ustedes brevemente uno de los estudios que realicé como parte de mi disertación doctoral. El artículo se titula Estudios sobre el apego en Latinoamérica, una revisión narrativa. Quisiera iniciar haciendo un marco referencial. La teoría del apego asume que sus hipótesis centrales de normatividad, universalidad, sensibilidad y competencia son aplicables de manera general. Pero la mayoría de los estudios realizados sobre la teoría del apego han sido hechos en países de Occidente. Por ello, la medida en que estas hipótesis centrales de la teoría del apego son apoyadas por investigación realizada en países de Latinoamérica, por ejemplo, no ha sido antes analizada de manera sistemática. Solo en un capítulo de la última versión del Handbook of Attachment se realizó un reporte, pero no sistemático, de 7 estudios que fueron en inglés. Esto deja de lado mucha producción, ya sea en español o en portugués, como investigaciones en bases de datos reconocidas de Latinoamérica. Entonces, considerando ello, el propósito de este estudio fue realizar una revisión narrativa sistemática de la literatura que permita proporcionar una discusión integradora del cuerpo actual de estudios que hay sobre la teoría del apego en países de Latinoamérica. Para realizar la búsqueda, lo que se definió fue trabajar con estudios empíricos que hubieran investigado sobre apego tanto en infancia como en niñez hasta los 6 años de edad, así como la sensibilidad de los cuidadores. Los estudios debían realizarse en Latinoamérica y la búsqueda se realizó hasta el 22 de agosto del 2018, aunque luego se hizo una actualización de esta búsqueda. Se realizó la búsqueda con los ajustes necesarios en las palabras y en los filtros en las 4 bases de datos mencionadas, dependiendo de lo que cada una de estas bases requiriera, ¿no? Pero siempre tratando de homogenizar lo más posible la búsqueda. El rango de publicaciones fue entre 1988 y 2018, pero como ya mencioné, debido al tiempo de elaboración del documento, se realizó una búsqueda suplementaria en octubre del 2020. De este modo, en base a la búsqueda que antes les he descrito, obtuvimos un primer resultado de 7.771 registros, de los cuales 521 eran documentos duplicados que fueron identificados por la aplicación que estábamos usando en ese momento para la manipulación de los archivos. Con los 7.250 registros restantes, se realizó una revisión de screening. En base a ella se removieron 11 registros que no eran artículos empíricos y otros 7.028 registros por otros motivos. Quedaron entonces 211 registros que pasaron por una revisión de texto completa en la fase de elegibilidad y de estos 154 fueron excluidos por diversas razones, ¿no? Como estar fuera del criterio demográfico, la detección manual de otros duplicados, que fueran constructos teóricos distintos a lo que estábamos trabajando, entre otros motivos. De este modo, finalmente, tuvimos 57 artículos que fueron seleccionados. Además, se incorporaron 2 artículos en base a la bola de nieve, un trabajo de bola de nieve de la revisión de las referencias bibliográficas de los artículos seleccionados, e incorporamos 23 registros en base a la segunda búsqueda que hicimos en el 2020. Así, finalmente, contamos con 82 artículos que fueron incluidos en la revisión. Todos estos estudios debían cumplir con los siguientes criterios. Eran estudios empíricos, estaban publicados en idioma español, portugués o inglés. Al usar técnicas observacionales, estas eran de macrocodificación y estaban centrados en infantes y niños humanos hasta los 6 años que hubieran nacido y que vivieran en Latinoamérica. Una vez con los 82 artículos, lo que hicimos fue pilotear un proceso de codificación y una vez que este proceso fue validado, los artículos se distribuyeron entre las codificadoras entrenadas de manera aleatoria y finalmente los resultados fueron organizados en 3 temáticas, ¿no? Las características de las publicaciones, tanto el año de publicación, los países, los autores y otras características bastante interesantes, la universalidad de las hipótesis, tanto la de universalidad y normatividad, la de sensibilidad, la de competencia y unos añadidos que pusimos como la calidad de la sensibilidad
y la implicancia también de la sensibilidad y finalmente la eficacia de las intervenciones en la teoría del apego que se habían trabajado en Latinoamérica. Y los invito a revisar este texto y también a conversar un poco en la continuación de este video con la profesora Magali Nóblega. Vamos a tener una discusión respecto a esta presentación y van a poder conocer un poco más sobre el proceso de elaboración de este texto. Muchas gracias. Hola, Katy. Primero agradecerte por tu presentación inicial. Hemos escuchado atentamente la presentación de los resultados de tu estudio y también por acceder a esta entrevista. Mira, en realidad la primera pregunta que se me ocurre realizarte es, en el título se ve que es una revisión narrativa, sin embargo, también nos has hablado de que es una revisión sistemática. A ver, de repente nos puede contar un poquito cómo ha sido este proceso. Sí, este estudio surge teniendo como idea realizar una revisión narrativa y es por eso que esto se mantiene en el título, como has podido observar. Durante el proceso de elaboración de la investigación nos fuimos dando cuenta de que la búsqueda y la elección de los estudios que iban a formar parte requerían un trabajo bastante más sistemático, ¿no? Entonces, todo el proceso de búsqueda, elección, hemos seguido incluso este formato Prisma para revisiones sistemáticas, implicó que el proceso de elaboración de la investigación fuera un proceso sistemático, aunque efectivamente el reporte de los resultados encontrados tienen un matiz narrativo también, ¿no? Entonces, sí, efectivamente este texto tiene un poco un mix de ambos elementos, tiene a la base un proceso sistemático de recolección, pero ha presentado los resultados también en una forma un poco más narrativa, ¿no? Claro, que de hecho se nota en la forma en la cual ustedes han ido recolectando los estudios y también, digamos, en el uso precisamente de esos criterios Prisma, ¿no? Sí. Ok, ahora hablando de tu experiencia, quisiéramos saber de repente qué ha sido lo más difícil al realizar este tipo de estudios, de repente, ¿qué habilidades crees tú que deberían desarrollar los investigadores que se dedicarían a realizar este tipo de publicaciones? Creo que realizar una revisión narrativa, sistemática de este tipo es un trabajo muy interesante, pero sí es cierto que requiere de realizar, como su nombre lo dice, una labor muy minuciosa, que tiene una rigurosidad en su proceso de búsqueda, identificación, claridad sobre los criterios para incorporar o no algunos estudios, y ha requerido un trabajo extenso, ¿no? Tiempo para revisar, sobre todo en la parte de ya elegibilidad, por ejemplo, revisar a fondo cada uno de los estudios. Entonces creo que requiere tener claridad, pero que esta también se puede ir construyendo en el proceso de elaboración, en la discusión con los coautores, por ejemplo, claridad sobre los elementos conceptuales, qué queremos incorporar, qué no, pero sí requiere, digamos, en términos más técnicos, ser muy riguroso en el proceso de identificación de registros para saber qué es lo que va a ingresar y qué es lo que no va a ingresar en el documento final, digamos. Entiendo que han sido un equipo de 3 personas las que han estado codificando, más una supervisora, ¿no es cierto? ¿Y cuánto tiempo te ha tomado todo el estudio? ¿O les ha tomado el estudio? De hecho, digamos, ha sido un proceso extenso, no necesariamente porque nos haya tomado ese largo de tiempo, pero en el medio nos encontró un poco la pandemia. Y eso es lo que también requirió un ajuste temporal. Pero sí es cierto que somos 4 autoras en el texto, 3 codificadoras que, como menciono en la presentación, tuvimos un piloto de proceso de categorización de los textos, que este proceso luego fue validado, siempre era discutido entre las 3 y con nuestra supervisora, y luego ya las 3 pasamos a codificar los textos, siempre priorizando nuestras lenguas maternas, el español y el portugués, y el inglés sí estaba distribuido entre todas. Yo diría que esto toma un tiempo completo de unos cuantos meses. Sí. ¿No? Es una labor bastante rigurosa, digamos. Sí, es una labor sistemática, como minuciosa, diríamos, de la información. Y que requiere meterse por tiempos, rangos de horas extensos para poder entrar en la tarea y mantener los mismos criterios, que es algo que a veces puede jugar en nuestra contra, a veces con el cansancio, la saturación de textos.
qué criterios estoy usando. Es importante a veces tomar un poco de calma y distancia de los mismos textos para mantenerlos iguales. Las pausas que se requiere para que el material duerma. Exactamente. Y se elabore solo. Exactamente, sí, sí. Ya mira, esta entrevista y esta presentación la hacemos en el contexto de una tarea de la Comisión de Investigación que tiene como objetivo tanto incentivar a los docentes como para que puedan realizar este tipo de estudios. Pero también otro objetivo, digamos, adicional, es el de poder ver hasta qué punto este tipo de investigaciones podrían ser incorporadas como tesis de pregrado. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo verías eso? Tú eres también asesora de tesis, entonces conoces los dos campos. A ver, ¿cuál sería tu posición al respecto? Yo diría que es posible hacer revisiones narrativas, sistemáticas o con un componente de ambos desde el pregrado y en tesis, pero creo que estas requerirían algunos ajustes o condiciones importantes, ¿no? Primero creo que sí sería importante que las preguntas de investigación sean más acotadas, porque eso va a tener implicancias en la magnitud de la búsqueda que se va a realizar. Es importante tener mucha claridad sobre la pregunta de investigación, pero que ésta sea muy, muy puntual para que pueda ser respondida de manera más sencilla. No necesariamente trabajar con tantas bases de datos, por ejemplo, identificar algunos criterios que nos permitan elegir por qué trabajar con una y no con otra, porque en la medida en que hay más bases de datos, hay más registros, y hablamos de miles de estudios muchas veces. Entonces, creería que esos son algunos elementos primero, ¿no? Que necesitamos una pregunta de investigación bastante acotada, no trabajar con todas las bases de datos, priorizar alguna, diría que yo una, no sé si dos, pero alguna, y elegir cuáles son los motivos de esa elección. Pero también creo que un trabajo como este en pregrado requiere mucho acompañamiento del asesor, ¿no? Siempre el asesor tiene que realizar un acompañamiento, pero creo que en este caso se requiere mucha discusión, un trabajo con mayor colaboración, porque sí hay que dar vuelta a muchas decisiones, en algunos casos muy pequeñas, ¿no? Sobre este criterio, este artículo entra, ¿por qué no? ¿Qué decido al momento de la búsqueda? Palabras que sí van a requerir un involucramiento mayor, cotidiano, quizás al inicio del asesor. Claro, probablemente como toda investigación, de repente con mayor énfasis en los momentos que hay que ir tomando decisiones. No es en automático, digamos, lo que tú dirías. O sea, no es que se tiene la pregunta y que ya corre por sí, sino que de alguna manera tenemos que estar monitoreando mucho más de cerca. Imagino modificando también algunos objetivos, algunos elementos. Porque surgen dudas, ¿no? En base a la nueva información, a un nuevo registro que aparece, a unos artículos que no tenías en mente, surgen dudas que te van a tener que enfrentar a discutir y tomar alguna decisión. Claro, se me ocurre también, digamos, el estudiante pregrado no necesariamente sabe el material con el cual se va a enfrentar. Entonces, claro, puede ser muy complejo y eso necesita, digamos, como un mayor procesamiento acompañado, porque estaríamos hablando de investigaciones mucho más complejas que están publicadas normalmente en las bases de datos, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que en esa línea también requiere que el estudiante que esté interesado en hacer una investigación de este tipo conozca o ya tenga cierto manejo, conocimiento sobre la teoría, la temática sobre la que quisiera investigar, porque sí requiere efectivamente que tenga noción sobre lo que ya existe, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Y ya para finalizar, Katy, mi última pregunta sería, ¿y cuál crees tú que es el aporte de esos estudios? De hecho, hemos visto que últimamente la publicación de este tipo de estudios se ha multiplicado bastante. ¿Cuál consideras tú que es el aporte? Creo que nos ayuda a tener un resumen de una amplia cantidad de estudios, que claro, si yo ya tengo este documento al cual puedo recurrir, puedo dar una revisión rápida, identificar qué me interesa, qué no, qué hay, en qué países, sobre qué temática, y luego ya en la medida en que alguna temática o algún país o algún tipo de investigación sea de mi mayor interés, puedo ir a buscarlos uno a uno, ¿no? Generalmente este tipo de documentos tienen estos cuadros extensísimos con un resumen de cada investigación. Entonces, yo creo que son un importante aporte en la medida en que podemos recurrir a ellos para tener un panorama
como amplio pero resumido Ujú. de lo que ya hay sobre alguna temática. Y que sería ideal siempre poder encontrar una revisión o un metaanálisis sobre temas que nos son de interés porque podemos recurrir a ellos rápidamente y luego ya volver al detalle de algunas cosas, ¿no? Claro. Y pensaba qué importante sería que hubiese este tipo de estudios, de estudios realizados en nuestro contexto, Sí. porque todavía es mucho más acotado y además tenemos tanta publicación que se hace incluso en el interior del país y que no la Sí. conocemos porque no hay estos estudios más integrales de revisión, ¿no? Sí, exacto. Ok, Katy, te agradecemos mucho tu participación y este aporte que has tenido en esta actividad de la Comisión de Investigación del Departamento de Psicología.